Buenas tardes, mi grupo está conformado por Vanessa Getial, Karime Tamayo, Catherine Vanessa Herrada y quien les habla, Daniela Vélez. Nuestro tema son los factores de riesgos que se encuentran en las pequeñas empresas, principalmente en las panaderías. El principal problema que se puede evidenciar en este tema es que en las panaderías se evidencia una gran cantidad de riesgos, los cuales pueden afectar el bienestar de los trabajadores, y estos riesgos deberían de estar evidenciados en un sistema de gestión o en un sistema de detección de riesgos. Pues estas panaderías, como son empresas tan pequeñas y de tan bajo presupuesto, no cuentan con este tipo de cosas. Entonces, los dueños y las personas que trabajan allá, pues no saben a qué riesgos están expuestos, no saben qué consecuencias le pueden traer este tipo de riesgos, lo cual puede afectar altamente a la salud de los trabajadores, proporcionándoles una incapacidad laboral y también posiblemente la muerte o amputaciones, y entre otras. Los principales riesgos que se evidencian en las panaderías son el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo biomecánico y el riesgo locativo, condiciones de seguridad locativas. En el que más predominan es el riesgo biomecánico, ya que ellos están expuestos a los movimientos repetitivos y manejo manual de cargas. Este tipo de factor de riesgo puede tener unas consecuencias como dolores lumbares, lesiones lumbares en los músculos, en las articulaciones, problemas osteomusculares y entre otras. El objetivo general de este trabajo es diseñar un plan de acción de los riesgos identificados en las panaderías del sector el albergue a partir de la norma GTC 45. Los objetivos específicos es clasificar los procesos y actividades en las tareas y que realizan a diario en todas las panaderías que escogimos. También identificar los riesgos que existen en cada una de ellas y también explicar los controles que se pueden recomendar a las panaderías de acuerdo a lo estipulado en la norma GTC 45. También valorar los riesgos identificados inherentes a las labores de los trabajadores de cada una de las panaderías. Y también establecer los parámetros fundamentales para la elaboración de un plan de acción para las panaderías. Bueno, en el caso de nosotros, en el marco conceptual, escogimos el riesgo, que es la magnitud peligrosa que tiene cualquier persona que esté expuesta a cualquier peligro. En este caso, las personas que están expuestas en las panaderías a los riesgos más latentes, los pudimos observar y tener en cuenta, y escogimos varios. Entre los principales de ellos está el riesgo biomecánico, el riesgo público, el riesgo locativo por las condiciones que se encuentra la empresa. También escogimos las vibraciones, porque al momento en que las panaderías hacen los movimientos y la manipulación de cómo crear el pan, ellos utilizan las herramientas, entonces por medidas tienen muchas vibraciones con ellos. También digamos en el momento de cortar, de atender, de ingresar los alimentos a las neveras, todo eso también tiene que ver las vibraciones. En el otro también que escogimos fue el de flexiones por extensión, porque a veces hay personas que no alcanzan las estanterías ni nada de esto, entonces lo que se lleva con esto es que ellos la flexión y la extensión que ellos hacen es demasiado extensa para el cuerpo de ellos, por eso hay personas que a veces sufren de dolores en el cuello o lo más comúnmente dolores osteomusculares. También debemos de tener en cuenta que las flexiones no deben sobrepasar el límite de estatura que nosotros tenemos, tampoco debemos hacer una flexión extensa, porque esto nos va a traer a muy largo plazo una enfermedad o también puede ocasionar accidentes de trabajo. Otro marco conceptual que nosotros decidimos escoger fue los factores biomecánicos, que esto tiene que ver con el hombre y la máquina o la herramienta que ellos utilicen al momento. En este caso, cuando el panadero está, valga la redundancia, haciendo el pan, él lo que utiliza en este momento es no para aplanar, y sino también puede hacer los movimientos repetitivos. También esto puede considerarse
a largo plazo una enfermedad laboral y pues puede traer consecuencias y pérdidas en estos sectores de las panaderías. Este marco conceptual pues lo que define pues y nosotros como grupo damos a entender a ustedes es que no simplemente se trata de dar un significado por significado, sino tener en cuenta qué significa y cómo lo podemos expresar a las demás personas, teniendo en cuenta que es diferente el vocabulario y el significado con palabras contextuales a cómo nosotros lo podemos dar a entender y cómo nosotros mismos podemos expresarlo a las personas. También darles las recomendaciones de cómo pueden prevenir este marco conceptual, digamos que nos llegue una enfermedad o cosas extensas. Metodología. El tipo de estudio es un estudio descriptivo con enfoque cualitativo, ya que busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. El trabajo que se pretende realizar sobre un plan de acción para los riesgos identificados en las panaderías del sector del barrio del albergue a partir de la aplicación de la norma GTC 45 se hará mediante un estudio descriptivo, ya que busca conocer e identificar los riesgos en los trabajadores de dichos lugares. El método de investigación es un método deductivo, ya que sostiene que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general. El trabajo pretende analizar de manera particular en las empresas dedicadas a la fabricación, venta y distribución de alimentos, basándose en una teoría general como la teoría de la contingencia, la teoría institucional, es decir, que a partir de lo general llamamos a lo particular, aplicándose entonces el método deductivo, el cual busca describir una situación en particular por medio de algunas teorías sobre los riesgos ergonómicos a los que pueden estar sujetos cada uno de los trabajadores. Las fuentes de información existen dos tipos, las primarias y las secundarias. Las primarias es la información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimientos, entre las cuales se encuentra la observación, las encuestas y las entrevistas. Las fuentes secundarias es la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento, que los cuales pueden ser textos, revistas, documentos, prensa y otros. Las investigaciones en general deben recurrir a este tipo de fuente. Las técnicas de investigación. En ese trabajo se hará uso de técnicas tales como entrevista al gerente y los empleados de la empresa. También se realizarán observaciones para conocer los procesos de las panaderías, tanto productivos como de ventas y comercialización de sus productos, con el fin de recopilar la mayor información posible que nos pueda dar un conocimiento general de la empresa. La población escogida son los trabajadores de estas 5 panaderías situadas en el barrio del albergue de Buga. Actualmente en dicho sector ejercen sus labores un total de 29 personas, las cuales se encuentran distribuidas en turnos de mañana y tarde. Adicional a esto, cumplen diferentes funciones tanto en el área de clasificación, organización y venta del producto, así como la atención y preparación de algunos productos básicos que se comercialicen en dichos establecimientos. El sexo y el estrato económico de los sujetos son variados y van desde la mayoría de edad hasta los 50 años. El muestreo para esta investigación es de corte no probabilístico y se realiza mediante escogencia a conveniencia, puesto que lo que nos interesa es conocer los factores y riesgos asociados a la labor ejercida en su lugar de trabajo. En el marco lógico pues encontramos el fin, que en la jerarquía de los objetivos es diseñar pues, un plan de acción para los riesgos identificados en las panaderías en el sector del barrio El Albergue en la aplicación de la norma GTC 45. En los indicadores pues la reducción de los riesgos que en caso de la existencia de los mismos en un 30%. En la fuente de verificación pues es el informe de gestión del riesgo y en los supuestos se mantienen bajo los niveles de los riesgos en las panaderías. El propósito es mejorar el sistema de control de riesgos en las panaderías y en los indicadores pues la creación del sistema de gestión de los riesgos. En la fuente de verificación es la evaluación del sistema de control de riesgo y en lo último encontramos pues el control de los riesgos de manera eficiente. En los componentes pues está la definición de los instrumentos de recolección de información.
la clasificación de los procesos y actividades y tareas, identificar los peligros, identificar los controles existentes, evaluar los riesgos, definir el riesgo aceptable, elaborar un plan de acción para el control de los riesgos y mantener y actualizar todo. En los indicadores pues están los criterios de inclusión y exclusión, la tabla de actividades, la tabla evaluadora de riesgos, la revisión del control de los riesgos, el informe del plan de acción y la documentación. También está el listado de criterios, fuentes de datos, actividades y niveles de riesgos, mecanismos del control, índice del riesgo y el formato físico de informe del plan de acción y la certificación. Está también los niveles de riesgo que son aceptables existentes en pocas actividades que son consideradas un riesgo, y también el control detallado sobre la salud de los trabajadores. En las actividades está la clasificación de los procesos, las actividades y tareas que se realicen a diario en las panaderías.